Buenos días, queridos hermanos, queridos amigos. Dios les bendiga. Estamos un día más en EduBiblia, educándonos con la Biblia. Hemos venido estudiando el tema de los temores, el tema del miedo, y hemos terminado este tema diciendo que el temor que nos ayuda a vencer al miedo es el temor a Dios. Y el temor a Dios se manifiesta en una obediencia absoluta a sus mandamientos. El temor humano siempre nos va a tener, nos va a estar limitando, nos va a estar impidiendo crecer y llegar a alcanzar las metas que Dios ya ha puesto en nuestras vidas. Y el temor de Dios o el temor a Dios que se manifiesta en amor y en obediencia nos conducirá a superar y a vencer todas las barreras que nos están impidiendo llegar a la meta. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y vamos a tratar el tema de la oración. Y antes de desarrollar este tema, vamos a ponerlo en manos del Señor. Oremos así. Padre celestial, Dios bueno, Dios todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, te rogamos y te suplicamos para que seas instruyendo a nuestra vida, para que seas hablando a nuestro corazón y nos conceda, Señor, la paz, el gozo, la alegría de disfrutar este día con tus santísimas bendiciones. Abre nuestro entendimiento y nuestro corazón para conocer tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les mencionaba, hoy vamos a hablar el tema de la oración. Quiero compartir con ustedes eh, el, una lámina, del, de PowerPoint que he preparado para hacer referencia a este tema. En el capítulo era sobre el temor y la oración. Ahora nos toca hablar sobre la oración. En este pasaje, en el capítulo 4 del libro de Deuteronomio, se nos presenta una lección muy importante acerca de la oración, más bien acerca de lo que no debe ser una oración. Aunque el tema tiene un principio negativo, el final es feliz porque Moisés decidió acoplarse a la voluntad de Dios. Desde el principio, la Biblia ofrece el marco en el que debe hacerse la oración genuina. Los 3 primeros capítulos del libro de Génesis nos dan el cuadro completo de lo que debe ser y lo que no debe ser la atmósfera donde se ora. Génesis capítulo 1, versículos del 1 hasta el capítulo 2, versículo 4, establece en contenido una estructura, nos establece un contenido y una estructura. ¿Cuál es el orden dado en el principio en el cual quedaron establecidas las relaciones del ser humano con Dios, con el resto de la creación, consigo mismo y con los otros seres humanos? En ese orden, Dios es el soberano de todo y de todos. El ser humano hecho a su imagen y semejanza es su vicerregidor y los animales son los gobernados. El esquema sería así: Dios en primer lugar, el ser humano y el animal en tercer lugar. Si el cosmos, el mundo creado y ordenado, ha de permanecer con vida, es necesario que este orden se mantenga. Así lo ha querido Dios, así lo establece en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 28. Sin embargo, Génesis 3 habla del desorden y del pecado. El ser humano representante y vicerregidor de Dios, permitió que en un momento dado ese orden se cambiara. De acuerdo con este pasaje, el animal se convierte en el que dicta lo que tiene que hacer y el ser humano es quien pone en duda la palabra de Dios y se vuelve juez de Dios mismo. Entonces, el esquema quedaría así: animal, ser humano y Dios. El ser humano deja de vivir en la atmósfera de la voluntad de Dios para responder al dictado de su propia palabra y peor aún, de la voz de un animal. De acuerdo con Génesis 3, el pecado del ser humano no es realmente el querer ser igual a Dios,
o el haber desobedecido, aunque por supuesto estas cosas están incluidas. El pecado más grande que continúa minando la vida humana es la apatía. Permitir que otra voz, que no es la voz de Dios, nos diga lo que tenemos que hacer. Habiendo hecho esta lectura con ustedes, queridos amigos, nosotros debemos notar ese principio que Dios ha establecido en el momento que puso a Adán y Eva en la tierra. Ese es un orden que Dios establece y que se debe cumplir. En primer lugar está Dios, y es Dios quien dicta las normas, quien nos da las disposiciones, quien nos gobierna en relación a su programa, a su proyecto de vida y de vida para nosotros. El ser humano es aquel que asume, recibe la instrucción y la lección de Dios y transfiere al resto de la creación, en este caso los animales. Pero cuando nosotros leemos el texto del Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 2, notamos que este orden genera una armonía plena de una relación entre Dios y el ser humano. Pero cuando ya vamos al capítulo 3, nosotros notamos que hay un tremendo desorden. Las cosas han cambiado. ¿Por qué? Porque en su momento, la serpiente le dice a la mujer, con que Dios ha dicho que no comas del fruto de este árbol. Y la mujer empieza a conversar con el animal, con la serpiente, y le dice, no, Dios nos dio libertad de comer de todos los frutos de todos los árboles, con excepción de este, del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Entonces la serpiente le responde y le dice, no es cierto, porque Dios sabe que el día que comieres de ese fruto, de ese árbol, seréis igual a Dios. Y la mujer se vio tentada y se rebeló en contra de Dios y comió de ese árbol, del fruto de ese árbol, y se le fueron abiertos los ojos y posteriormente fueron descubriendo su desnudez, sintiendo vergüenza, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay un cambio del orden que Dios había establecido. En los capítulos 1 y 2 del Génesis, el orden establecido es Dios, hombre y animal. En el capítulo 3, podemos notar que el ser humano dio lugar al animal para que éste se presentara y le empezara a dar disposiciones, le diera otros pensamientos, otras ideas, le inyectó el deseo de ser igual a Dios. Entonces, aquí es una cosa muy importante que nosotros tenemos. El ser humano dejó de vivir en la atmósfera de Dios para responder al dictado de su propia palabra y, lo que es peor aún, la voz de un animal. O sea, dejo de vivir los planes que Dios tiene para mí para hacer caso al animal, para hacer caso a mi propia voz. Le he dejado a Dios a un lado. Mira, como nos dice el doctor Sánchez, el Edesio Sánchez en su libro, el pecado más grave del ser humano no es realmente el haber desobedecido, aunque está dentro de. El pecado más grande del ser humano es permitir que otra voz, que no sea la de Dios, es la que te esté dando órdenes, es la que te mande, es la que te diga lo que tienes que hacer. Y es así que la raza humana, a lo largo de toda la historia de su existencia, ha escuchado su voz propia o la voz de un animal y ha dejado y ha despreciado la voz de Dios. Y ahora nuestra sociedad está como está, porque no le hemos permitido a Dios que gobernara nuestra vida.
sino que hemos dejado que nuestras pasiones humanas, nuestras pasiones carnales, nuestras ideas, nuestras ambiciones y las propias de nuestro adversario el diablo sean las que gobiernen ahora. Y como gobernadoras, hacen que el estilo de vida que nosotros llevamos sea cada vez más grave, sea cada vez peor. Este es un punto en el que nosotros debemos paralizarnos un momento para analizar. ¿Qué voz estás escuchando en tu corazón? ¿Estás escuchando tu propia voz o estás escuchando la voz de Dios? ¿O estás escuchando la voz del animal o de otra persona? Lo más grave es la apatía a la voz de Dios. Lo más grave es haberse desconectado de su voluntad para hacer tu propia voluntad. Y ahora nos vemos involucrados en serios problemas porque no sabemos cómo resolverlos. Queridos amigos y queridos hermanos, yo les agradezco por su tiempo, por su atención a esta lección y que sirva como una meditación para lo que nosotros debemos vivir y hacer en todo momento. Sabemos que hemos dejado de escuchar la voz de Dios por escuchar la voz de nuestro adversario, por escuchar la voz de nuestro enemigo, por escuchar la voz de un animal. Hemos dejado de escuchar la voz de Dios. Ahora es importante saber si quieres regresar a escuchar la voz de Dios o prefieres mantenerte escuchando la voz de un animal. Te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y a lo largo de este día, que todos tus planes, todas tus metas se cumplan. Te envío un abrazo a la distancia y nos veremos mañana si Dios así lo quiere. Hasta mañana.